Hola, ¿qué tal a todos los alumnos de sexto? O sea, el alumnado de todos los sextos. Y en el día de hoy lo que estamos haciendo es grabar un nuevo video que vendría a ser la segunda parte de Un Mundo Feliz, de Aldous Huxley. En el video pasado lo que hice fue hacer una introducción como para más o menos indicar cuáles eran los parámetros distópicos en los cuales se había basado Aldous Huxley. Hicimos también una comparación entre la novela Un Mundo Feliz y la novela 1984, que ya leímos, de George Orwell, en relación a que ellos planteaban escenarios distópicos diferentes. Eso ya quedó suficientemente claro en el video anterior. De manera tal que lo que vamos a hacer ahora es adentrarnos un poco más en la trama, inaugurando lo que yo di en llamar, incluso en un video para cuarto año que subí hace un rato a YouTube, que es la sección Te lo cuento así de sencillito. Sería más o menos ese el nombre. De manera tal que lo que voy a hacer es resumir, como abuelo rasante, la trama, resumida obviamente, de Un Mundo Feliz de Huxley. Ustedes podrán decir, pero esto es bárbaro. Si nos va a resumir la trama, entonces no tenemos que leerlo. Equivocados, error. Esto es algo que yo ya dije en el video que subí para los alumnos de cuarto año. El hecho de que yo suba en un video a YouTube el resumen de la trama de la novela no significa que no tengan que leerla. ¿Por qué? Les voy a dar un ejemplo. Yo les puedo contar resumidamente toda la trama, básicamente los núcleos temáticos, los núcleos narrativos de la película Avengers Endgame. Y ustedes van a decir, ya sé de qué se trata porque me contaron la trama resumida. Fenómeno. Pero si yo después les pido que me señalen qué es lo que pasó inmediatamente antes e inmediatamente después de la escena en la cual Iron Man, es decir, Tony Stark, chasquea los dedos con el guantelete del infinito, la única manera que van a tener de contestarme a eso es viendo la película. Acá pasa exactamente lo mismo. De modo tal que las preguntas que les voy a hacer en el trabajo posterior van a exigir que ustedes tengan que leer la novela. Pero bien, adentrémonos ahora en esta nueva sección de Te lo cuento así de sencillito. Todos nosotros sabemos que esta sociedad distópica, este nuevo orden mundial planteado por Huxley, se basa en una figura básica y fundamental que es considerado más que un profeta, casi como una divinidad, y que es un personaje histórico. Henry Ford era su nombre, que fue el creador de la Ford Motor Company y que se lo caracteriza porque él tomó las ideas tayloristas en relación a lo que era la dinámica de los trabajos manuales y la aplicó a la primera cadena de montaje de la historia. Es decir, él fue el creador, por eso hay una corriente en materia de producción industrial que se llama Fordismo, en honor a él. Creó por primera vez la producción en serie y en masa a través de una cadena de montaje de sus famosos automóviles. ¿Qué fue lo que logró con eso? Perfeccionar el proceso de construcción y de fabricación de automóviles y al mismo tiempo, al crearlos en serie, abarató su costo. ¿Por qué? Porque usaba en construir un automóvil e incluso las piezas que lo componían una fracción de la parte que usaban otras automotrices que se dedicaban a hacer una construcción más artesanal de los autos. De modo tal que había diferentes estaciones en la cadena de montaje y cada una de esas estaciones tenía operarios que cumplían exclusivamente con una función. Entonces estaban los que ensamblaban la carrocería con el chasis, luego los que ponían las cubiertas, luego los que montaban los asientos, luego los que montaban la barra de dirección, el volante, luego el motor, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, lo consideran como casi, yo diría, un profeta, y se habla de su fordería. Es decir, en vez de darle a alguien un título de respeto como su excelencia, se lo llama su fordería. ¿Por qué? Porque no hay nada más honorable que llamar a alguien en relación a la figura de Henry Ford, que obviamente fue un personaje sumamente controvertido, incluso en la historia de los Estados Unidos, especialmente antes, durante y después de la Segunda Guerra Mundial. Pero ahora bien, vemos que tanto lo alaban a Henry Ford que incluso el tiempo, o sea, los años, se cuentan antes de Ford o después de Ford. Pero no a partir de la fecha de nacimiento de Ford, sino a partir de la construcción de este automóvil, que fue el primer Ford T
que salió de la producción en masa de la cadena de montaje de Ford Motor Company en Chicago, Illinois, en el año 1909. Ustedes se darán cuenta que desde este auto hasta ahora pasaron nada más que 110 años. Y fíjense qué puede tener de similar este carromato con, por ejemplo, una Ferrari o un Lamborghini. ¿Mm? Pero bueno, no importa. Básicamente el motor de combustión interna sigue primando en la construcción de automóviles, pero fíjense que este autito, que tenía las rueditas finitas y demás, a pesar de que tenía un motor de 6 cilindros, solamente generaba una potencia de 20 caballos de fuerza contra los 480 que puede generar un Lamborghini, por ejemplo, o una Ferrari, y alcanzaba una velocidad máxima, que en esa época era algo demencial, de 70 kilómetros por hora. 68 kilómetros por hora para ser más exactos. Pero bien, el tiempo para la gente de este nuevo orden mundial se cuenta a partir de la primera vez que salió de la cadena de montaje este auto, el modelo Forte, año 1909. Ahora bien, vemos que la principal actividad de relación social que tienen los integrantes de esta sociedad, de este nuevo orden mundial, es lo que se llama orgía porfía. Es decir, una serie de reuniones sociales que se realizan en centros que antiguamente eran centros religiosos, básicamente del cristianismo, y en el cual se reúnen 12 personas. ¿Mm? Haciendo referencia prácticamente, yo diría, un número mágico, porque no nos olvidemos que hasta Cristo tenía 12 discípulos, 12 apóstoles. ¿Qué es lo que hacen? Muy sencillo, comienzan a colocar una música que va incrementándose en intensidad, mientras todos ellos lo que hacen es ir comiendo helados de frambuesa pero que tienen soma, eh, beben bebidas que tienen obviamente soma y van alcanzando un nivel de excitabilidad y de excitación cada vez mayor hasta el punto de que en el pináculo de esa ceremonia, ¿qué es lo que se hace? Todos creen que están viendo una visión, digamos, sobrenatural y consideran que está llegando Ford, es decir, Henry Ford, lo cual obviamente es una alucinación colectiva, es una ceremonia de histeria colectiva. Luego comienzan a bailar entre ellos, tomándose de la cintura, e incluso se toman de los glúteos, tanto las mujeres a los hombres como los hombres a las mujeres, y luego de esa incitación a través del soma y de la música estridente, termina todo en una gran orgía. Es decir, que la promiscuidad sexual dentro de este orden mundial está considerada como una manera de liberar pulsiones que, de no ser liberadas a través del sexo, tal vez se liberarían en otro sentido que no le convendría demasiado al Estado mundial. Pero bien, esto como para dar una idea de en qué valores se basa esta sociedad. Luego tenemos a los dos protagonistas principales de esta novela, que son Bernard Marx y Lenina Kraun. Él es un alfa más, que como vemos no es demasiado alto. Él es un psicólogo alfa más y ella es una empleada del Centro de Incubación y Predestinación, que es una beta más. Es decir, él está en el pináculo, a pesar de que obviamente su apariencia física no dice lo mismo, y ella es una beta más, es decir, está preparada y condicionada desde su nacimiento para realizar tareas muy específicas y que requieren de cierta destreza, tanto intelectual como manual. Estos son los protagonistas principales. Ahora bien, el tema es que después de varias idas y venidas, Bernard se anima por fin a tener, obviamente, lo que quería Lenina Kraun, que eran relaciones sexuales con ella. Obviamente luego de tener que tomarse una cantidad razonable de soma como para poder dejar de lado los pruritos y los autolímites impuestos por él mismo en su psiquis, que en realidad no es que lo hacía por convicción, sino que lo hacía por estar resentido. ¿Por qué? Porque él se daba cuenta de que, a pesar de ser un alfa más, no tenía la apariencia de un alfa más. Pero bien, una vez que derribó las barreras de sus propios límites e incluso hasta de su propia timidez, logra tener relaciones con Lenina y se anima en ese sentido a invitarla durante una semana a irse de vacaciones, obviamente en las vacaciones de verano, no a un lugar turístico común y corriente como sería, por ejemplo, el Polo Norte, al cual no quería volver Lenina porque ya había ido con
otro hombre, sino que le invita ¿a dónde? A una reserva salvaje. Este es el mapa del centro y oeste de los Estados Unidos. Este es el estado de California, esto es Baja California que pertenece a México, este es el estado de Nevada, el estado de Utah, Colorado, Nuevo México y Arizona. La reserva está entre estos dos estados. Es una reserva india y es una reserva de los indios Zuni, que viven ahí desde tiempos inmemoriales. Para poder ir a esa reserva, Bernard tiene que pedirle permiso a su propio jefe, que es el jefe, el director del Centro de Incubación y de Predestinación, que se llama Tomaquín. Tomaquín le da permiso para ir a la reserva, pero sin embargo lo reta, y le dice que su conducta resultaba inaceptable teniendo en cuenta cuáles eran los valores que este nuevo orden mundial había impuesto. Entonces, se le estaba recriminando que en la reunión de orgía-porfía él no se había sumado a la actividad general orgiástica que se había dado en ese centro. Y además, como si eso fuera poco, no tenía la vida sexual promiscua acostándose con varias mujeres que se pretendía que tuviera evidentemente un alfa más, sin importar si tenía o no la estatura que le correspondía de acuerdo a su casta. Obviamente que Bernard, sin embargo, hace, como se diría vulgarmente, hizo de tripas corazón, considerando que en realidad era hasta un honor que su propio jefe lo vapuleara un poco, y sin embargo su jefe le da autorización para irse con Lenina a esta misma reserva. Como vemos, cuando llegan, ven, esto es una foto de aborígenes de Zuni de Nuevo México, y estos aborígenes habían llegado en la época histórica en la cual nos estamos manejando, que es el siglo XXVI o XXVII, obviamente de nuestra era, tenían un modo de vida basado en una cosmovisión muy específica que contenía no solamente elementos del cristianismo, sino también elementos de sus religiones originarias. Es decir, el animismo, si se quiere, juntamente con el cristianismo. Habían hecho una mezcla de la cual había salido una síntesis específica y determinada, en base a la cual todos ellos vivían en la reservación. ¿Y cómo se llamaba a esa reserva? Se la llamaba Reserva de Mal País. Obviamente su nombre lo dice todo. ¿Qué es lo que se está diciendo? Que esta es una zona en la cual la civilización, tal como ellos la entienden dentro del nuevo Estado mundial, obviamente no ha llegado. Es decir, no es un buen lugar para vivir. Tal vez sí para visitar, pero no para vivir. Es más, Tomaquín, que era el jefe de Bernard, le había contado que hacía varios años había ido él a esta misma reserva como un alfamás y había ido en compañía de una mujer que se llamaba Linda y que también era una beta más. Pero en una excursión había ocurrido un accidente. Es decir, Linda se había caído por un barranco y no habían podido volver a encontrarla, de modo tal que Tomaquín se tuvo que volver nuevamente a Londres sin Linda, creyendo que Linda había muerto o desaparecido. Vemos que este es el complejo en el cual, turístico si se quiere, en el cual tenían su alojamiento Bernard Marx y Lenina Krau. Cuando llegan, Bernard se acuerda de algo. Se acuerda que en su departamento dejó abierta la canilla de colonia, es decir, la canilla de perfume, porque hasta ese punto llegaba esta civilización, tener una canilla que solamente, o de la cual solamente salía perfume. Sabiendo que iba a tener que pagar una fortuna si alguien no la cerraba, ¿qué es lo que hace? Una vez que puede, se hace de un teléfono, llama a Londres y habla con su amigo Helmholtz. Y le pide que por favor le cierre la canilla porque si no tendrá que pagar una fortuna. Pero en ese mismo instante, su amigo le informa a Bernard que su jefe Tomaquín había estado sondeando a los empleados del centro porque tenía intenciones realmente de reemplazar a Bernard dentro del centro y mandarlo a él por inadaptado a Islandia. Ahí es donde a Bernard le agarra un ataque de pánico,
porque él creyó que se trataba simplemente de una fanfarronería por parte de su jefe. Creyó que en realidad la amenaza de Islandia no tenía absolutamente ningún valor de cumplimiento efectivo, pero se dio cuenta de que estaba equivocado. Entró obviamente en pánico, pero después vamos a ver que encontraría la manera de poder evitar que se lo enviara a Islandia, al menos temporalmente. ¿Ven? Este es un mapa. Había determinadas zonas del mundo que eran zonas alejadas y que tenían pocos recursos naturales, y a donde los ciudadanos del nuevo orden mundial que no encajaban dentro de la estructura social iban enviados a los fines de que no contaminaran al resto de los buenos ciudadanos que cumplían con lo que realmente se esperaba de ellos. Estas islas, algunas de ellas eran una Islandia, que está acá marcada en un círculo, y las otras eran las Islas Malvinas, que es algo que nos toca de manera directa, e incluso también algunas islas del Pacífico. Pero ¿qué es lo que ocurre? Después de una ceremonia en la cual se produce una serie de latigazos en la espalda de un voluntario que termina sangrando y desmayado como parte de una ceremonia de rito iniciático para un joven, se encuentran con alguien que, si bien se vestía como los aborígenes, tenía la piel demasiado blanca a pesar de estar tostado y el pelo rubio y los ojos claros. Comienzan a charlar y se enteran de que él era John, al cual llamaban el Salvaje. John el Salvaje les cuenta que vivía ahí con su madre y lleva tanto a Lenina como a Bernard a conocerla. Y ahí es donde conocen a Linda, que era una mujer que no era demasiado grande para los parámetros de la época, porque tendría 50 años, pero después de 20 años de haber vivido en la reserva india, y al no poder tener ni las inyecciones de hormona, ni los chicles hormonales, ni las transfusiones de plasma sanguíneo, ni tampoco la posibilidad de hacer una vida cómoda dentro del orden mundial, había quedado sumamente avejentada a pesar de que era una típica inglesa, blanca, rubia y de ojos claros. Ahí es donde Bernard se da cuenta de que Linda era la mujer que había ido a la reserva junto con su jefe Tomakin y que por alguna cuestión misteriosa John el Salvaje era el hijo de su jefe, era el hijo de Tomakin. Que evidentemente el hecho de considerar que alguien en una posición tan encumbrada pudiera haber tenido con una mujer un hijo de manera biológica era considerado algo escatológico, era considerado algo escandaloso en esa misma sociedad. Y ahí es donde Bernard se da cuenta de que tenía un as en la manga. Si lograba llevar a Londres nuevamente tanto a Linda como a su hijo John, el hijo de Tomakin, su puesto en el centro de incubación y de predestinación estaba completamente asegurado. ¿Qué es lo que hace? Bernard, para no cometer ningún error, llama directamente al interventor mundial de Europa Occidental. El nuevo orden mundial tenía 10 interventores. Él llama al que le correspondía por su zona geográfica. Y ese interventor se llamaba Mustafa Mond. Bien. Mientras tanto, ¿qué es lo que ocurre? Lenina se da cuenta de que siente una atracción irresistible por John el Salvaje. ¿Qué es lo que ocurre? Mustafa Mond se ve ante la disyuntiva de aceptar o no aceptar que lo lleve, pero Bernard es muy astuto. ¿Por qué? Porque le dice que sería bueno llevarlos como parte de un experimento psicológico. No olvidemos que Bernard era psicólogo en el centro. Es decir, sería muy bueno, le dice a Mustafa Mond, poder ver cómo se reinsertan en la civilización gente que estuvo viviendo por lo menos 2 décadas en el medio de la barbarie, en el medio de la incivilización. ¿Y cuál es la respuesta de Mustafa Mond? Le dice, tráigalos. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace el amigo Bernard? Cuando terminan sus días de vacaciones, se montan todos en un cohete, de la misma manera en la que habían ido, y hacen el recorrido desde Estados Unidos hasta Londres.
Es decir, llevan a Linda al lugar a donde pertenecía y a John donde también pertenecía a pesar de que jamás había pisado territorio inglés. El problema que tenía John o con el cual se encontró John es que intentaba comprender su nueva realidad basándose en el único libro que había leído en su vida, que eran las obras completas de William Shakespeare escritas 1000 años antes, entre 1592 y 1615. ¿Mm? Su concepción de la vida, el deseo, el sufrimiento y el amor se basaban en lo que aprendió en Malpaís y en las obras shakespearianas que se basaban en una cosmovisión medieval. Él había sido criado dentro de la reserva de Malpaís y de acuerdo a las obras de William Shakespeare como si fuera un hombre con mentalidad medieval. Es por eso que él no le perdonaba a la madre que ella, una fiel representante del nuevo orden mundial, se acostara prácticamente con todos los hombres de la reserva. ¿Por qué? Porque ella lo consideraba natural, porque ella había sido, a través de la hipnopedia, educada en el sentido de que todos eran de todos y que era normal que una mujer, así como un hombre, tuviera relaciones con varias personas, con toda la cantidad de personas que pudieran. Lo que pasa es que un buen día, las esposas de los hombres con los cuales Linda se acostaba entraron a su choza y le dieron una paliza infernal. Incluso él en un momento a uno de sus amantes ocasionales, o sea John, intentó asesinar a uno de ellos, a pesar de que al ser adolescente no tuvo el valor para terminar de asesinarlo. Ahora bien, para John, criado en este ambiente y con las ideas que surgían de las obras completas de Shakespeare, y si no acuérdense cuando ustedes conmigo, algunos sextos, no todos, vimos por ejemplo Otelo, o Romeo y Julieta, o Hamlet, y vemos que para el salvaje, para John, el sufrimiento era el mejor maestro en la vida, ya que era la manera de controlar el ello, hablando en términos psicoanalíticos, que solo busca el placer continuo. Nosotros nos componemos de tres aspectos en nuestra psiquis: el ello, el yo y el superyo. Cuando nacemos, somos puro ello. Tenemos deseos, incluso hasta fisiológicos, que queremos satisfacer de manera inmediata. Tenemos hambre, empezamos a llorar para que nos den la mamadera o el pecho. Nos ensuciamos el pañal, empezamos a los gritos para que nos limpien porque nos sentimos incómodos. Tenemos frío, tenemos calor, empezamos a los gritos. Es decir, somos puro ello. Queremos la satisfacción inmediata de nuestras necesidades corporales. Bien, el problema es que en el nuevo orden mundial todas las personas se manejaban con esta parte de la psiquis. Es decir, era un mundo feliz porque no tenían necesidad de esperar para poder satisfacer sus deseos. En filosofía política se considera que la civilización solamente fue posible gracias a que el ser humano entendió que tenía que posponer la satisfacción de sus deseos para lograr un futuro mejor en el cual poder satisfacer de manera más plena esos deseos que habían sido pospuestos. De manera tal que en cambio esta nueva civilización dice no. Hay que criar a la gente y educarla sabiendo qué es lo que puede conseguir y qué es lo que no puede conseguir, y los deseos que se tengan, satisfacerlos de manera inmediata. Que es en cierto modo lo que ocurre ahora incluso hasta con las publicidades. Todas las publicidades nos dicen, compralo ahora, disfrútalo ahora, sacate las ganas ahora. Es decir, es una estructura mental de este futuro distópico de Huxley que nos quieren meter a través de un sistema hipnopédico que se manifiesta a través de los medios masivos de comunicación, la radio, básicamente la televisión, redes sociales, etcétera, etcétera. Bien, entonces, John pensaba que ese dolor que forma parte o que debe formar parte de la naturaleza humana es el que evita que el humano se animalice, dejando de lado la sobriedad apolínea y volcándose a la embriaguez dionisíaca.
es decir, convertirse en una bestia que lo único que hace es satisfacer sus deseos carnales sin importarle ni las consecuencias, ni lo que pasará, ni absolutamente nada, pensando de una manera completa y absolutamente egoísta, sin tener que pensar en padres, madres, hermanos, primos, hijos, etcétera, etcétera. Es decir, se trata ya en el fondo de una sociedad en la cual se estableció como valor supremo, más que la felicidad, creo yo, la irresponsabilidad. Y todos sabemos que a veces se es más feliz siendo más irresponsable que teniendo un yo o un super yo, en términos psicoanalíticos, más desarrollado y que nos lleva incluso a tener ¿qué cosa? Cargo de conciencia. La gente que vivía en el nuevo orden mundial no sufría de ningún cargo de conciencia. Hacían lo que querían en el momento en el que querían porque la sociedad les había enseñado que hacer eso estaba bien. Continuemos entonces. Ahora, esta concepción de John el Salvaje no tiene lugar alguno en este mundo feliz, como dije, cuyo pilar, perdón, me equivoqué, cuyo pilar era satisfacer inmediatamente todos los deseos para evitar la ansiedad, el sufrimiento, la tristeza y la infelicidad. Pero lo peor es que, a pesar del amor enloquecido que siente por Lenina, intenta entablar una relación de tipo romántico con ella al estilo de Romeo y Julieta, obteniendo solo la sorpresa de la chica, que no logra entenderlo, a pesar de que ella solamente desea con locura tener sexo con él. Ella no quiere enamorarse, ella no le interesa que John esté enamorado de ella, lo único que quiere es tener sexo. Lenina, en el capítulo 10, Bernard aprovecha para vengarse. ¿Cómo? Obviamente aprovecha para llevar adelante su venganza contra su jefe Tomakin, que es el director, como dijimos, del Centro de Incubación y Predestinación, quien ni bien llega, después de sus vacaciones, lo humilla delante de sus colegas, condenándolo delante de todos y de manera pública a ser inmediatamente exiliado a Islandia. ¿Y cómo se venga Bernard? Haciendo entrar a la sala llena del personal del centro a Linda y a John. Linda, con toda su fealdad para los parámetros de ese mundo feliz, lo abraza y confiesa que tuvo un hijo biológico suyo. Y luego, como la gota que rebalsa el vaso, John entra, se arrodilla teatralmente como lo haría alguien que representa a Shakespeare delante suyo y lo llama padre. Eso era una humillación insoportable para cualquiera y más para alguien, un alfa más, que tenía un cargo directivo tan importante en un centro. Tomakin sale corriendo del lugar después de una humillación intolerable, sabiendo que nunca más va a poder volver por esa humillación al centro del cual era director. Es decir, creyendo que era él quien tenía el sartén por el mango, Bernard le demostró que el que tenía el as en la manga era él. Aquí tenemos a Tomakin completamente avergonzado. Luego de ejecutar su venganza, Bernard se vuelve una celebridad, ya que todos quieren conocer a su protegido John, y gracias a ello logra un éxito con las mujeres que jamás había tenido. Es decir, un logro profesional logró, en cuanto a la atracción del sexo opuesto, aquello que su casta no le había permitido por ese complejo de inferioridad que él tenía. Vemos que se la pasa de ágape en ágape, de fiesta en fiesta, de cóctel en cóctel, pero siempre a costa de John, mostrándolo prácticamente como si fuera un animalito exótico amaestrado, traído de tierras lejanas, al cual todos quieren conocer. Pero el problema es que John no logra encajar en esa nueva realidad en la que todos lo ven como un bicho raro. Y una noche, a pesar de los ruegos de Bernard, se niega a asistir a una reunión donde lo esperaban personas muy influyentes que le soltaron la mano a Bernard, porque lo consideraron una falta de respeto y de consideración. El problema es que a su madre Linda tampoco le va mucho mejor,
despreciada por todos por su desgaste físico irreversible y por haber tenido un hijo por medios naturales, cosa considerada hasta asquerosa, se refugia en el Soma y sufre una sobredosis que la lleva en muy delicado estado al hospital. En esa instancia, Lenina se presenta en el alojamiento de John con la finalidad de entregarse sexualmente a él. John intenta darle a la situación una faceta romántica, pero Lenina no entiende de sutilezas y de dulzuras, logrando con su actitud un violento rechazo por parte del salvaje, que la considera simplemente como un pedazo de carne o una prostituta. Y Lenina logra salvarse de una agresión mayor por parte de John solo porque lo llaman del hospital para avisarle que su madre está muriendo. Llega justo para ver a Linda cuando ya estaba inconsciente y muere delante suyo. Eso lo trastorna por completo, porque el único ser con el que tenía mal o bien algún tipo de vínculo en este mundo era su madre. En un arranque de furia y de dolor, John ataca a los empleados deltas del hospital, quitándoles las raciones de Soma que les estaban dando las autoridades, y las arroja por la ventana, provocando la ira de todos. Son llamados de urgencia Bernard y Helmholtz para que detengan a John, pero cuando llegan y ven lo que está haciendo, Helmholtz se pone de su lado y comienza a golpear a los puños a los que atacan a John. La policía llega y lanza con sprays nubes de Soma para tranquilizarlos a todos. Los tres son llevados ante el interventor mundial Mustafa Mond. En la oficina de Mond se produce un intercambio de opiniones entre aquel y Helmholtz, pero fundamentalmente entre el interventor y John el Salvaje. John exige su derecho a ser infeliz y desgraciado porque así lo desea. Ante esos planteos, Mond decide trasladar a Helmholtz y Bernard. Al primero, a Helmholtz, lo destina a las Islas Malvinas porque él lo pide, y al segundo, a Bernard, lo traslada a Islandia. Sin embargo, no permite el traslado a un territorio alejado de John, quien, viéndose obligado a tener que quedarse en Inglaterra, elige como su hogar un faro alejado en la costa de Inglaterra. John quiere vivir alejado de todo en base a sus convicciones para encontrarse a sí mismo. Pero la pasión incontrolable que siente por Lenina, enfrentada a su mentalidad puritana vinculada al dolor, hace que un día se autocastigue pegándose latigazos en la espalda, tal como lo hacían los monjes medievales, que creían que si la carne exigía placer, lo mejor era darle dolor para que no pecara. Entre paréntesis, una costumbre que todavía se sigue dando, todavía sigue existiendo. Esto es lo que se llama la autoflagelación. Pero con tanta mala suerte que es descubierto por tres gemelos Delta que iban en un camión, y al poco tiempo comienzan a acosarlo los periodistas que querían saber cómo vivía el salvaje. Consiguen filmarlo a escondidas mientras se autocastigaba con el látigo y John se convierte en una atracción masiva. Pierde su tranquilidad porque al hacerse pública su extraña práctica, centenares de personas llegan todos los días en helicóptero al faro y se quedan haciendo guardia mientras le ruegan a John que se autoflagele con el látigo delante de ellos.
porque los excita la idea de que alguien quiera producirse sufrimiento en un mundo feliz. No lo dejan en paz, lo acorralan. John les ruega que lo dejen en paz hasta que de un helicóptero desciende Lenina, quien se arroja a sus brazos. Por segunda vez, y considerándola una mujer frívola y carnal, comienza a pegarle con el látigo a ella y a pegarse él mismo con ese látigo, mientras la multitud aúlla enloquecida de placer. Todo queda en blanco para John, quien se despierta lentamente y se da cuenta que estaba tirado en el piso. Al principio no recuerda nada, pero poco a poco las imágenes de lo ocurrido la noche anterior se van armando en su cabeza. Recuerda que dejó de golpear con el látigo a Lenina y, para ahogar la desesperación que sentía, aceptó el soma que le ofrecían y participó en una orgía multitudinaria. Dándose cuenta que había cedido a sus impulsos más bestiales y no soportando la idea de convivir con ello, John se suicida colgándose de una viga del interior del faro. Y ahí es donde llegamos al fin de la novela. Ustedes dirán, pero nos contó toda la novela. Sí, pero no los detalles. Y a veces no importa tanto el final, no importa tanto la manera en la que algo se desencadena, sino cómo se desencadena. Y eso únicamente lo van a encontrar en las páginas del libro. Por lo tanto, sí, tendría que haber dicho que había alerta de spoiler, pero si lo hubiese hecho no hubiesen visto seguramente hasta el final este video que me costó tanto preparar. Y como una reflexión final, cabría decir que el problema es el choque con el cual se encontró John, acostumbrado a una cultura completamente diferente. Y lo que nos tendría que llevar a pensar lo que es el nuevo orden mundial, que parece que hoy se está imponiendo de la manera no en la que había dicho Orwell, sino de la manera en la que lo previó Huxley en esta novela, cabría reflexionar sobre una frase escrita hace muchos años, hace prácticamente 2000 años, por alguien que vivía en África, Agustín de Hipona. Esta, podemos usar este pensamiento o esta reflexión como epílogo. A fuerza de ver todo, se termina por soportarlo todo. A fuerza de soportar todo, se termina por tolerar todo. A fuerza de tolerar todo, se termina por aceptar todo. Y a fuerza de aceptar todo, se termina por aprobar todo. La cuestión es, ¿cuánto estamos dispuestos a aprobar? ¿Todo? Bien. Aquí ya llegamos al fin de este video y lo que sí me interesa es aclarar lo siguiente. Alguien podría decir, pero ¿no hubiese sido más fácil haber hecho un PowerPoint como para... Bárbaro, pero ya bastante trabajo me cuesta hacer esta clase de videos, digamos, copiando imágenes y fotos en internet y pegándolos en un formato Word como para encima preparar un PowerPoint. Aparte, lo que importa es acompañar con imágenes lo que yo explico verbalmente y lo que está escrito en las mismas páginas del Word. Por lo tanto, hemos terminado con este primer video que, juntamente con el anterior de introducción, podría considerarse incluido dentro de esa sección a la cual llamé al inicio del video, te lo cuento así de sencillito. Y saludándolos, nos vemos el próximo video.